Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Dónde estás metida que se escucha lejos? Hola. Ya Hola. me estaba poniendo los auriculares. Ok, ¿cómo va todo? Bien, profe, ¿y tú cómo vas? Bien, bien, afortunadamente. Bueno, Esperando a profe. ver que me sorprendan con esos estados del arte. Bueno, esperemos a ver que sí sea. Bueno, muy bien. Entonces ahí te compartí. Mientras se conecta el resto, compárteme lo que colocaste ahí. Muéstrame de nuevo los títulos. Profe, espérame, me voy a volver a conectar por el computador porque estoy desde el celular que tiene muchísima mejor señal. Entonces, Muy espérame un bien. segundo. Perfecto. ¿Qué pasó con la que me dices que la llave se terminara? Hola, Hugo. Hola, profe, buenos días para todos. ¿Qué más, hermano? ¿Bien? Bien, sí, señora, ahí vamos, ahí vamos. Qué bueno. Espero sorpresas hoy con ese estado del arte. Yo también espero, profe, lo mismo, sorpresas. Ok, vamos a ver qué. Voy preparando el estado del arte que Michelle se está intentando conectar por computador, celular, tablet, televisor. Yo no sé qué es lo que está haciendo. Y después tú muestras el tema ahí. Listo. Y le damos ya norte al título. Eso no lo hemos definido, ¿no? No. No, no, señor, todavía no. Perfecto. Esperemos un segundito entonces ahí a Michelle. Mándate un WhatsApp ahí, Hugo, por favor. Michelle, apaga un micrófono de los dos dispositivos. Huguito, hazme un favor, manda un mensaje al grupo diciendo que ya estamos conectados, que faltan 2 personas. ¿Vale? Voy, sí, señor. ¿Acá listo? Listo, profe, ya estoy transmitiendo acá. Me dicen, me confirman. Sí, sí, les funciona, sí se ve. Por ahora no se ve nada. Ya está empezando a compartir, sí, señora. Listo. El título es Presupuesto de la Educación durante los últimos 20 años en Colombia. Sí, sí, señor, pero espérame porque ese no es. Es que lo que pasa es que como lo estaba haciendo por pedacitos, espérame, Sí, ya saco el otro. sí. Que el otro es, espérame, es este que está todo formadito.
Listo, profe. Este es lo que habíamos, bueno, lo que tú me habías dicho y yo lo corregí, agrupé como la información Pero y pues espera un la puse. segundo, es importante, o sea, vamos a enfocarnos en el presupuesto de la educación durante los últimos 20 años en Colombia, pero la Ujú. investigación es presupuesto estatal. Ah, ok, ¿Listo? O listo, sea, listo, vamos a ya. colocar presupuesto estatal en Colombia durante los últimos 20 años, atención especial a la educación, algo así, o interés, Ok. ¿listo? Para que el título sea realmente coherente. Entonces, queda en la grabación, ¿cierto? Yo les envío, yo creo que les envié el link anoche, creo que lo envié para que puedan ahí revisar las clases. Sí, sí lo envié contigo, ¿cierto? Sí, señor. Yo ya Perfecto. los transmití a mis compañeros. Excelente. Entonces ahí pueden revisar efectivamente lo que estoy diciendo para que lo vuelvan a analizar y todo este tema. Entonces la característica es, vuelves y me revisas el título, esa es la modificación para que lo coloques al gusto tuyo, pero efectivamente que hablemos de presupuesto estatal 2000 a 2021, metámosle 21 años para coger desde el 2000, ¿cierto? Y empezamos a definirlo. ¿Listo? Agregándole presupuesto estatal. Y le agregas o le modificas el tema. Presupuesto 2020, presupuestos 2021. Para el 2021 el sector de educación tendrá un presupuesto de 47.3 billones, convirtiendo no solo en el más alto del presupuesto nacional por tercer año consecutivo, sino que además es el más alto de la historia del sector. Recuerden esto, por favor. ¿Listo? Recuerden la carreta que les pudo haber echado Esmeralda porque veo que no hay una congruencia desde el inicio. Eso me tiene un poquito preocupado porque tiempo ya ahora sí se nos acabó. Introducción, yo les dije que leyeran eso que está ahí. Introducción, planteamiento del problema, formulación, justificación, objetivos. Eso es importantísimo que lo empecemos a desarrollar, ¿cierto? ¿Cuál es la introducción? Si estás hablando, Andrea, prende el micrófono. Profe, yo estaba mirando de cómo se hacía el estado del arte y pues no sé si así era, pues porque digamos que Esmeralda nos hizo como dar una información, pero pues digamos que fue muy, muy básica. Pero Okay. decía que tocaba coger como la información que teníamos. Espera, yo acá lo hice tal cual, pues como lo encontré, no sé si estaría mal. Entonces dice que tener pues la información, luego mirar cuáles eran sus objetivos, cuál era su muestra, cuál era su definición, cuál era su resultado y su introducción. Y pues él decía, ¿Me estás hablando del estado del arte? sí, eso fue lo Perfecto. que yo encontré y así lo armé. ¿Así está Listo. mal? No. Ojo pues. Antes del estado del arte tenemos que hacer una introducción. ¿Listo? Sí. Entonces la introducción, si usted me dice, si tú me dices, Andrea, que voy a desarrollar el presupuesto de la educación, ¿qué? El presupuesto estatal de los últimos 21 años, con énfasis en la educación, esa introducción me dice todo y no me dan ganas de leerla. ¿Listo? Es como una campaña de expectativa para que me involucre. El estado del arte es la recopilación de todas las tesis, artículos y demás investigaciones que sean relacionales a lo que estamos haciendo nosotros. Y lo llevamos a ese estado del arte. Entonces, es saber qué otras personas, qué otras universidades, qué otros artículos científicos han hablado de presupuesto estatal en Colombia en los últimos 20 años o 21 años, ¿cierto? Y lo empezamos a compilar. No que sea copiar y pegar, ¿cierto? Porque de pronto Andrea se encuentra con que encontró una investigación de la Universidad de los Andes de Hugo Castro, pero habla de presupuesto total del 2002, perdón, perfecto, del 2000 al 2010. Encontraste otra investigación que habla del 2005 al 2018. Habla otra investigación que habla del 2019 al 2021. Entonces, está fraccionado lo que tú estás haciendo. Entonces, el tema es recopilar toda esa información, buscar mucha más información. ¿Para qué? Para que salga una tesis que me diga presupuesto estatal en Colombia desde el año 2000, énfasis particular, presupuesto en educación, por Andrea Sánchez, Universitaria de Colombia. Y ahí sale una fuente de investigación. ¿Qué me llenaría de orgullo? Que en 2 años algún personaje de la vida haga otra investigación sobre presupuesto y dentro del estado del arte esté tu tesis. ¿Listo? Porque no va a haber alguna exactamente igual a la tuya. Ahora, recuerden el tema del plagio. Tenemos que tener como una característica. Entonces tú arrancas con la introducción. ¿Cuál es el planteamiento de ese problema? O sea, ¿por qué surge la necesidad? No van a colocar ahí planteamiento del problema porque el bobo de Alejandro me obligó o porque la universidad me dijo. No. ¿Por qué surge la necesidad de entender un presupuesto estatal?
¿cierto? Entonces, yo, lo que pasa es que lo que yo les digo es asesoría, pero yo ¿por qué lo analizaría? Hey, ¿por qué cada vez que viene un periodo presidencial o un nuevo presidente, la deuda nacional y la deuda externa se incrementa? Eso me preguntaría yo. Entonces, hey, caramba, esto es complejo porque cada vez nos están endeudando más. Andrea, ¿tienes hijos? Prende el micrófono. No, no, señor. Perfecto, pero entonces el gobierno espera que Andrea tenga 4 hijos y Andrea seguramente ni va a tener o va a tener uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno ya está sacrificando, ¿cierto? Esa deuda que está generando hoy para ver cómo la paga en el futuro. Está esperando que Hugo tenga 5 y 6 hijos y Hugo como que no va a tener. Entonces, nuestros hijos que no han nacido y nuestros nietos que no han nacido ya están endeudados y el presupuesto estatal sigue creciendo. ¿Y cómo se cumple el presupuesto estatal? Entonces, eso me lo van a contar ustedes. El presupuesto se compone de impuestos, las empresas del Estado, las multas, las donaciones de otros países y la deuda. Eso me lo van a contar ustedes. ¿Listo? Entonces ahí me vas agregando, Andrea, por favor, ese título y lo desarrollamos. Vamos a leer. No, no, pero deja compartir para leer qué es lo que hiciste. No, profe, es que el internet está muy, muy malo. Entonces, por eso estoy, pero se me salió. Espérame, vuelvo y intento. Ok. Pero no está mal lo que estás haciendo, Andrea, sino vamos a empezar a darle como norte. ¿Listo? Para ver qué se puede caracterizar ahí, porque ya necesitamos entrar en el desarrollo de. ¿Listo? Ese estado del arte debe estar más o menos entre 13 y 15 hojas. Ok, listo, profe. No, yo llevo 10 hojas y llevo tres estudios. Pues uno que es o sea, en general cogí, pues es que la educación hasta el 2018 porque se puso relativamente buena y que hubo mejor movimiento. De ahí para abajo ha sido como un presupuesto muy básico, entonces pues ha sido como, o sea, no se ha visto, incluso vi unos presupuestos que decían que porque no se había terminado de aplicar en años anteriores, pues como el presupuesto tiene que ejecutarse sí o sí durante el año correspondiente, entonces pues la otra pues son pérdidas, por decirlo así. Pero Entonces, una opción puede que lleguemos a decir pérdidas, pero la otra opción puede llegar a empezar a definir que desde que la educación dejó de ser gratuita, el presupuesto se lo comió esa gratuidad. Puede ser otra posibilidad. Eso es lo que me tienen que contar ustedes dentro del desarrollo de las investigaciones. ¿Listo? Entonces vamos a mirar lo que dices acá y vamos generando como estructura. Lo que voy a leer, ¿simplemente lo pegaste o ya tiene parafraseo y redacción tuya? no, ya tiene parafraseo y redacción. Yo traté de unir como la información, o sea, realmente cogí como tres y las traté de unir en una sola porque pues digamos que estaban como por partecitas, entonces pues traté de armar como todo un informe. Listo, vamos a mirar. Presupuesto de la educación durante los últimos 20 años en Colombia. Recuerda que es modificar el título, ¿no? Presupuesto 2021. Para el 2021, el sector de la educación tendrá un presupuesto de 47.3 billones, convirtiéndose no solo en el más alto del presupuesto nacional por tercer año consecutivo, sino que además es el más alto de la historia del sector. No solo en el más alto del presupuesto nacional. O sea, según entiendo, Andrea, 47.3 billones es más alto que para la guerra, que para el sostenimiento del Estado. No, yo no creo. No, frente a la educación, profe, porque yo estaba haciendo el de guerra y pues el de guerra también lo tengo acá, o sea, lo tengo todo como separadito, pero no sé, o sea, yo te iba a preguntar eso, porque yo ayer los estaba como uniendo, pero no sé, creo que ya es muchísima información y no creo que alcance como a todo, o sea, como a todo llevarlo a cabo. No sé tú qué me dices, si lo meto y así sea o sea, comparativo en ese momento o mejor no lo meto. Es ideal que te enfoques en el tema de la educación, ¿cierto? Pero Ujú. puedes generar simplemente como tema investigativo en el 2000 fueron 5 pesos para la educación y 300 para la guerra. En el 2001 y hacemos simplemente un capitulito pequeño donde organicemos eso, pero te concentras en el tema de la educación y queda bastante bien. Lo que pasa es que suena raro el párrafo. Voy a leerlo de nuevo. Para el 2021, el sector de la educación tendrá un presupuesto de 47.3 billones. Se salió de nuevo. Espérame y lo conecto con mis datos. Espérame a ver si funciona mejor. Espera. Es que hoy no funciona muy bien el internet acá. No sé qué está pasando.
Si quieres, dale con Hugo. O no sé si Hugo me puede hacer el favor de transmitírmelo. Yo se lo envío por WhatsApp. Excelente, envíale a Hugo por WhatsApp ¿Sí? y no lo comparte. Claro que sí. ¿Qué hubo, Cristian? Hola, profe. ¿Qué más, hermano? Prenda su cámara. Voy en el bus ¿Para dónde va? a trabajar, profe, Pero no me dijo que hoy podía tener clase. pero en la tarde. Pero no, yo hasta las 9 me conecto y después termino de verla. Pilas, viejo, porque yo le he perseguido por todas las maneras posibles y mi función no es esa, ¿vale? Yo pongo en Vale, el profe. día, en la noche, al mediodía y usted siempre está trabajando. Entiendo ese desarrollo, pero tiene que ponerse pilas porque ya va colgado. ¿Claro eso? Sí, señor. Listo. Andreita, ¿qué pasó con Judy? ¿Ni idea? Profe, yo hablé con Judy. Judy me dijo que se iba a conectar, pero no sé si habló contigo internamente de algo. No, ella me dijo que no podía, pero que hoy, que gracias, que ella pensó que correr la clase para hoy, pero nada. Entonces, Ya le debería, escribo si por quieres. favor, o la llaman y le dicen que se ponga pilas porque, viejos, la universidad me fastidió con ustedes porque esto es realmente especial, este semillero. ¿Vale? Sí, sí, señor. ¿Listo? Gracias. Hugo, te lo acabo de enviar. Si por favor me ayudas. Qué pena contigo. No, tranquila, no te preocupes. Entonces ya voy a compartir pantalla y me van indicando en qué momento lo voy bajando, pues para que... Perfecto, eh, viejo. Muy bien. Llegas, por favor, como a la página, creo que es la 4, que ahí este es el completo. Baja más. esta es la 4. No, baja otro poquito más. Esos presupuestos, según autores, Andrea y Hugo y Cristian, pueden utilizarlos para la introducción, ¿cierto? Ah, ok. Entonces yo, por ejemplo, voy a decir, y eso es para la siguiente clase, ya tiene que estar entonces la introducción, el planteamiento del problema, ¿cierto? Y vamos como desarrollando cositas. Cuando ya tenga claro el estado del arte, nos metemos entonces con justificación, objetivo general y específico. Pero entonces yo puedo decir en la introducción que voy a hablar de presupuesto estatal. Por ejemplo, para Hugo Castro, presupuesto es, y colocan la norma APA. Para Andrea Sánchez es tal cosa, para Carlos Marx es tal cosa, para Adam Smith es tal cosa, y le damos una buena introducción, ¿cierto? A Ok. ese tema, ¿listo? ¿Desde ahí arranca? No, baja un poquito más, Hugo. Qué pena contigo. Baja más. Ay, no, creo que te envié el que no era, espérame. Sí, porque este solo tiene 6 hojitas. Sí, espérame. Deje de fumar eso, flaca. Es que como lo tenía dividido, Ok, no hay porque problema. dije, No hay problema. voy corriendo. Dios santo. Listo, ahí te lo envié. Qué pena contigo. Este sí es, sí. Sí, ese solamente está lo que estabas leyendo, profe. Coloquémoslo ahí, por favor, Hugo, para empezar a leer. Eso es lo que va a hacer con todos. Por eso les dije que yo leo todo, fastidio por todo. ¿Desde dónde, Andrea? Desde el inicio, profe, desde el inicio. Ok, Gracias. coloquémoslo, Huguito, ahí. Es de excelente, es de ahí. Para el 2021, mira lo que dice este párrafo que ahí es donde me deja un poco enredado. Dice, convirtiéndose no solo en el más alto del presupuesto nacional por tercer año consecutivo. ¿Qué me está diciendo? Que es el rubro más alto
cuando la guerra, cuando el sostenimiento, cuando otros son mucho más altos que... Yo entiendo lo que quieres decir, pero tú puedes decir, referente al rubro específicamente de educación, ha sido el más alto de los últimos 3 años y ha venido incrementando. Entonces, modifícame ese párrafo. ¿Qué es lo importante, niños, para las modificaciones? Hoy nos está colaborando Hugo, pero esto va quedando grabado. Entonces, me van a colocar en amarillo, ¿cierto? Hugo, hazme un favor, coloca ese párrafo en amarillo, ¿cierto? Gracias. ¿Qué significa, Andrea? Que eso es lo que hay que modificar. En la siguiente sesión, me dejas eso de amarillo y me lo modificas debajo, para que yo mire cuál fue el inconveniente, ¿cierto? Para que revisemos cómo quedó lo de abajo y tan pronto diga que va aprobado, borramos lo amarillo. O si no, mi cabeza no va a dar porque tengo un poconón de proyectos. Esto es igual para Hugo y para Cristian, ¿vale? Sí, señor. Y para, Listo, sí, señor. y para Michelle, que es la misma Andrea, porque tengo a dos flacas en el, en el desarrollo. Andreita, márcale a la nena Listo. esta. Ya le ¿Cómo se estoy llama? escribiendo a Judy. Perfecto, muy bien. Lo anterior refleja un aumento de 9 billones desde el 2018. Entonces, acuérdense que nosotros hablamos de indicadores. Para mí, señores, esto es una copia, independientemente de lo que haya hecho Andrea con un parafraseo interesante, ¿cierto? Lo anterior refleja un aumento de 9 billones desde el 2018, año en el que el presupuesto para ese sector fue de 38 billones de pesos. Listo, suena muy bien. ¿Recuerdan los indicadores que hicimos en la primera clase? Que el mercado, que el 35%, excelente. Entonces acá me va a decir, lo anterior refleja un aumento de 9 millones que equivale al X% de, y eso lo construyen ustedes, como se los enseña ya para que yo vea un desarrollo de. Esto está un poco plano y hay que meterle más intención, Andrea, desde el inicio. Esto que está entre comillas, me imagino que lo dijo María Victoria Angulo. Estos recursos son muy importantes para honrar los compromisos desde la primera infancia hasta la educación superior, los acuerdos con los maestros, los estudiantes y la educación superior pública. Este presupuesto nos permite acompañar a las familias y en esta coyuntura llevando la educación de calidad y los requerimientos necesarios a las regiones del país, aseguró la ministra de Educación María Victoria Angulo. ¿Listo? ¿Eso de dónde salió? Salió de Revista Semana, El Tiempo, Dinero, lo saqué del DANE. Ojo con las normas. Ahí está bajito el link. Ahí está abajo el link para que no se me perdiera. Ahí abajo, lo último tengo el link de donde saqué la información. Excelente. Eso. Eso está muy bien. A lo que voy es que hay que empezar a colocarle como el desarrollo de la norma APA y esa característica. Listo, eso suena muy bien. Ahora, esta investigación está empezando del 2021 hacia atrás. ¿Es lo que entiendo? Sí, lo cogí en 2021 hacia atrás, pero pues la idea es que sea desde 1979, que es de donde encontré el presupuesto y donde empiezan a invertir un poquito y ponerle más calidad. Es que no lo tengo todo ahí porque todavía no sé cómo organizarlo, pero encontré una página que se llama... Espera que me abra acá. Bueno, una página que me muestra las estadísticas de cómo en Colombia ha venido aumentando el tema de la educación y que se han dado cuenta que a medida de que digamos que les han dado más oportunidad a los jóvenes, a la gente del campo, se han enfocado más en el tema del estudio con el fin de que puedan pues mejorar y así aumentar el presupuesto de la educación, porque pues antes digamos que solamente se llegaba a primaria y pues las otras ya eran más desertivas, porque pues digamos que la gente buscaba más trabajar. Entonces, pues encontré una página chévere, por pronto se la paso a mis compañeros si les van a hacer enfoque, porque tienen enfoque de guerra, enfoque de economía, de presupuesto en general, del y saca las estadísticas, pero no me abrió acá, pero pues yo Listo, les pero paso el link la para que lo primera puedan pregunta ver. es, lo que usted me dice me parece interesante, pero Andrea, dele un enfoque ya porque usted coloca unos temas buenísimos, la verdad. Porque otro tema puede ser el presupuesto estatal desde el 2000, aunque usted me está hablando desde el 79, pero usted me está hablando Sí, de deserciones. Usted me puede utilizar un sí. desarrollo diferente, me habla del presupuesto en general, nos cuenta cómo es y el enfoque es coger desde el año 79 al 2021, pero me le tiene que dar enfoque porque a usted le encanta compararlo con la guerra, pero después lo ve largo. Le encanta No, compararlo es con que la lo que pasa deserción. no, es que encontré una página muy chévere ayer donde me botaba las estadísticas y pues qué genial porque tú yo nada más analizas las estadísticas y buscas información de cómo fue que en ese momento el presidente, el ministro, lo que sea, habló sobre la educación, entonces armas un párrafo chévere.
Entonces eso fue Propóngame lo un que buen ayer título. encontré. Propóngame un buen título. Así lo tome desde el 79. Si usted quiere investigar un poco más allá, nos sesgamos simplemente a la educación desde esa época y queda muy bien. Pero propóngame un título y nos enfocamos en eso. ¿Listo? Listo, Esto con... señor. Listo. Acuérdense que les dije que yo le daño la fiesta a un payaso. Esto que estoy leyendo para mí es copiar y pegar. Y le Ok. falta mucho contenido a un tema de estado del arte por norma APA. Entre los retos a cumplir con esta... Es sí. que yo lo puse así plano porque es que no sé si está bien que yo le meta información de otro contenido, ¿sí? Porque es que yo lo que había averiguado sobre el estado de arte decía, no, tú coges el informe, o sea, el archivo o la investigación, lo coges, lo analizas y luego le metes objetivos, muestras, definiciones, resultados. Eso fue lo que yo hice con esto. Sí, sí, Pero no sé si yo le puedo decir, bueno, yo saqué este pedacito. pues no lo vas a decir así, yo lo saqué pues de Caracol, de NTN 24, no, sino vas dándole como estructura. Recuerda que nosotros arrancamos con la introducción, ¿cierto? En la introducción, que van a Ok. ser 2, 3 hojas, me vas a escribir una carreta interesante, igual Hugo y Cristian. ¿Para qué? Para que me venda de una manera importante la investigación que voy a hacer. ¿Listo? Entonces ahí arrancamos con ese desarrollo. Después me vas a contar la necesidad, lo que yo te decía. ¿Cuál es la necesidad de hablar del presupuesto estatal? Y entender qué está pasando, primero con cada sector. Lo segundo, qué pasa con la deuda externa. Y ahí me vas contando eso. Y cuando llego al estado del arte, pues son las recopilaciones de muchas investigaciones referentes a... Yo sé que lo que tú leíste ahí puede sonar bien, pero el tema es con tu redacción. ¿Listo? Entonces, encontramos que Carlos Rodríguez en el 88, Universidad Nacional, no sé qué dirá la norma APA, habla que el presupuesto, y nos cuentas un pedazo, ¿cierto? Y vas guardando esa bibliografía para el final, para entender efectivamente qué se ha hablado. ¿Para qué? Para que no cojamos simplemente una tesis, le hagamos un parafraseo y salgamos con otra cosa. No, es para que tengamos un contexto. Ahora, ustedes no van a encontrar una investigación que diga desde el 2000 al 2021. Eso nadie lo ha hecho, lo van a hacer ustedes. Entonces, si encontraron un fragmento de uno, un fragmento de otro, un fragmento de otra, hey, pues las uno, hago una y empiezo a buscar mucha más información. Por eso, si van a buscar solo de Mr. Google, no van a encontrar la suficiente información. Por eso, entonces, haberles colocado el tema de no sé si les dijo de buena manera o no Esmeralda, por eso es conseguirse novios feos o novias feas de otras universidades que tengan acceso a más bases de datos y bibliotecas. Por eso es importante tener otro tipo de asesores en norma APA, no sé, todo lo que sea importante para colocar dentro del desarrollo de ese estado del arte para decir cuál va a ser el aporte. ¿Cómo voy a empezar a agregar información? Por eso entonces, si vamos a llenar esto de comitas y comillas, pues simplemente va a ser una colcha de retazos que no nos funciona. Entre los retos a cumplir con esta asignación se destacan más oportunidades de acceso para todos los niveles de formación, desde jardines hasta educación superior, mejoras en la infraestructura educativa, disminuir las brechas entre lo urbano y lo rural, fortalecimiento del programa de alimentación escolar PAE y el desarrollo de competencias socioemocionales a los niños y jóvenes del país. Eso suena bien. ¿Quién dijo eso? ¿Tú? ¿María Victoria Sí, Angulo? No, el que está hasta en comillas, fue lo que ella dijo, que dice que es hasta, así está el país. Perfecto. Pero entonces cuando me hablas del PAI, toda esa vaina, tú lo dijiste. Espérate, profe, que no sé dónde estás. En el párrafo inmediatamente siguiente al de María Victoria Angulo. Sí, señor. Lo que no está en comillas, no. Lo que yo te digo, yo busqué la información y lo que hice fue como, porque eso era muchísimo. Eran como No, flaca, está muy bien, está muy bien. O 6 sea, párrafos. Entonces lo que hice fue unir. acepten lo que estoy diciendo para un buen desarrollo de la investigación. En el 70 y pico donde salió esta información, ¿ya existía el plan de alimentación escolar? ¿Desde cuándo salió eso? Entonces, por eso te digo, yo no puedo coger simplemente el PAE desde el 2020 y estoy haciendo una investigación desde el 2002, ¿cierto? Y arrancar con ese desarrollo. ¿Yo qué puedo hacer? Identificar un párrafo de María Victoria Angulo, ¿cierto? Acompañarlo con un parafraseo mío, ¿cierto? Donde lo voy a hacer un conector o lo voy a ligar al siguiente párrafo, si no me queda una colcha de retazos extraños. Por su parte, y frente a lo realizado durante este bienio, el Ministerio de Educación aseguró que es el segundo sector con mayor ejecución de recursos provenientes de regalías, con aproximadamente 2 billones de pesos
y 482 iniciativas. Adicionalmente, a través del programa de obras por impuestos, se lograron proyectos para dotación de infraestructura por más de 147.000 millones de pesos. Eso no tiene comillas. Esa información la sacaste de tu cabeza. ¿Eso salió de dónde? Entonces, lo que estoy diciendo es, prende el micrófono, faltan contextos, falta articulación para que entendamos cuál es ese proceso o ese desarrollo. Para poder continuar el estado del arte tiene que ser lo suficientemente coherente para que yo arranque con un marco contextual, con un marco conceptual, con un marco teórico. ¿Listo? Entonces, a lo que estoy diciendo, voy a terminar de leerlo, pero todo eso está en amarillo, o sea, no sé si Hugo le colocas todo eso en amarillo y después se lo devuelves a Andrea, porque todo eso toca revisar. Hay que revisar todo eso. Reitero, no significa que el texto que esté ahí se pierda. ¿Listo? Yo podría creer que lo que me estás diciendo puede ser un marco teórico, más no un estado del arte. O sea, esta información no se va a perder si no la puedes llevar a otro lado. Recuerda que el estado del arte es la compilación de todas las posibles investigaciones que existen. Durante la pandemia, en este año, para afrontar los retos que trajo consigo la pandemia y fortalecer el proceso de estudio en casa, el Ministerio de Educación dispuso recursos adicionales por 187.000 millones girados de los fondos de servicios educativos de colegios oficiales y otros 75.000 millones de pesos para la financiación del programa de alimentación escolar PAE en casa, para un total de 262.000 millones de pesos. Excelente. Una pregunta para Hugo, Andrea y Cristian. ¿De qué se compone el presupuesto estatal? Se compone de 3 a 4 elementos especiales. Uno que es, ahí yo lo tengo por ahí, pero ahorita lo explico. Son como 3 o 4 elementos de los cuales se basa el presupuesto, digamos, bueno, como sector, pero el presupuesto también es evaluado con tema del indicador del PIB y tiene que algo que ver, algo que leí por encimita, tiene que ver algo como con el IPC. Índice de precio del consumidor. Muy bien. Exacto, sí, señor. Y digamos que con Excelente. esos indicadores ayudan como ahí sí como lo dicen, a generar un presupuesto, a generar el cómo va a ser el próximo año. Y adicional, Excelente, pues, de pero yo más tengo que cosas. saber de dónde va a salir esa torta. Listo, eso es importante que lo y coloques ahí, Andrea, apúntalo en tu cuaderno. ¿De dónde proviene el presupuesto? Entonces ahí Hugo nos nombró 3, 4 cosas, entonces uno va a ser impuestos, el otro va a ser Impuestos, regalías, regalías, muy bien, Cristian. empresas del Estado. Empresas del Estado, excelente. Resulta que hay otro escenario que son las multas, que también hacen parte de los presupuestos de los municipios y de las gobernaciones. Yo trabajo en una empresa que maneja algo similar a eso. Por ejemplo, si a Hugo le colocan una multa en su Ferrari, ¿cierto? Parte de ese dinero que le quitan de la multa, pues va para las arcas de alguna, donde se colocó la multa y eso hace parte del presupuesto, ¿cierto? Y también lo que les había dicho, la deuda nacional y la deuda externa. La deuda nacional, Colombia hace muy poco le pidió al BBVA un poconón de millones prestados, ¿cierto? Y también tenemos deuda externa, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, creo que tenemos un préstamo con China, porque Duque se volvió muy amigo de los chinos, entonces ya generó deuda por allá. Entonces el tema es, generamos deuda, solucionamos el problema de la pandemia, eso es lo que me van a contar ustedes como investigación. Andrea, enfócate en uno de esos 10 temas interesantes que me colocó y me genera uno. ¿Listo? Por eso te pregunto de nuevo acá. Este año, para afrontar los retos que trajo consigo la pandemia y fortalecer el proceso de estudio en casa, vuelvo y repito, cuando aparecen muchos números, muchas cifras, mucha estructura, eso pertenecería más bien como a un marco legal, histórico, teórico, y no a un estado del arte. ¿Vale? Para que le pegues como una revisada a eso. ¿Ese párrafo es tuyo o salió de algún lado? Porque tiene cifras. Yo lo armé con cifras que encontré en una revista, creo que fue de semana, si no estoy mal, y también de la ministro no, de las MIC, creo que es la página, pues. De las NIF. No, de las, ahí dice abajito, espérame, estoy viendo yo abajo acá. O de las TICs, será más bien. No, esto lo saqué de la ministra de Educación, o sea, directamente de la página. Ok, porque entonces voy a darte una idea. Vamos a suponer que este párrafo, y perdón que sea tan agreste con eso, vamos a suponer que es tuyo. Este año, ¿se refiere este año a cuál? ¿A 1810, al 2021, a cuál?
¿Listo? Al Como es 2021. perfecto, pero como es parafraseo tuyo, mira que no dice nada. Este año o para el año 2021, para afrontar los Ok. retos que trajo consigo la pandemia y fortalecer el proceso de estudio en casa, el Ministerio de Educación dispuso de recursos adicionales por 187.000 millones. ¿Tú por qué crees que eso es importante? Pues porque fueron las cifras que se mandaron para No, este no, no, fondo, no, no, ¿no? no, no, no me refiero al número, sino porque es importante fortalecer el proceso de estudio en casa. Pues porque estamos en pandemia y pues digamos que hay que mejorar el estudio porque digamos que es muy leve a comparación de tú estar en el colegio, no sé. Usted es muy directa. Usted cuando conoció, mejor dicho, invíteme a salir. Usted me dice, camine viejo, lo llevo a un motel o a un bar. No, écheme caramelo y métame florecitas y cositas porque el tema es, trajo consigo la pandemia fortalecer el estudio en casa. ¿Por qué? Porque muchas de las personas no tenían dispuestos recursos para tener internet en Ah, casa, ok, para tener un computador. Recuerden que la investigación es de ustedes. Pero si me va a colocar ese párrafo así frío, yo abiertamente le digo a Andrea, primero no voy a salir con usted, lo segundo no me gusta el párrafo, lo tercero la investigación no es suya. ¿Me entiende lo que quiero ok, llegar? Entonces ok, listo. coloquémosle un contexto de parafraseo porque el párrafo está frío y sin corazón. Y Ok, la redacción listo. tiene que ser mucho más interesante. Espero que Cristian y Hugo vayan entendiendo. No es porque está atacando pues a Andrea. Andrea, conózcame, no se sienta mal. Ok, no te preocupes, profe. De hecho, Entonces, yo soy muy directa, a mí no me gusta darle rodeos, no me gusta el perfecto, melado. pero en la redacción sí hay que meterle un poquito de ese melado que usted dice, porque si no, Listo. no invito al lector a que llegue esa investigación. Por eso esa introducción tiene que ser magia pura para que me invite a leer eso. ¿Listo? Ok, listo, Otras sí, de las señor. medidas implementadas consistió en el mejoramiento de la infraestructura educativa en zonas rurales con inversión. Todo eso podría llegar a ser un marco. Nada de eso es ¿Un estado del marco? arte. Sí, nada de eso Ok. es estado del arte. No, entonces de ahí para abajo tampoco, porque todo lo manejo en cifras. Pues como soy contadora, pues trato de manejarlo todo como en No, cifras en está vez de bien, palabras. está bien, pero entonces invitemos o contextualicemos eso. Vuelvo y reitero, Ok, voy a llamar hasta Esmeralda a regañarlo porque no sé qué les dijo, porque no me la ayudó. Igual con ella tengo clase mañana, pero una estructura es poder entender eso. ¿Listo? ¿Cómo consigo diferentes fuentes de información de dónde salieron esas carretas, ¿cierto? Para que yo lo pueda llevar de una manera importante. Déjame leer los siguientes dos hojitas a ver qué contenido hay ahí. De igual modo, no, de igual modo, para mitigar la deserción y fomentar la permanencia, se creó el Fondo Solidario para la Educación que dispuso de recursos que permitieron beneficiar a 57.000. Mejor dicho, devuélvete un momentico el párrafo anterior, Hugo, por favor, que voy a atacar a Andrea. Me voy a colocar como jurado en este momento. ¿Listo? Para que se den cuenta por qué estoy haciendo esto. El ministerio dispuso de 187.000 millones girados de los fondos a los fondos de servicios educativos de colegios oficiales y otros 75.000 para financiar el programa del PAE. ¿Eso se cumplió, Andrea? ¿Esa plata se perdió? ¿Qué pasó con ese dinero? pues yo lo que estaba leyendo, efectivamente sí se puso una parte, pero otra quedó para ejecutar para este 2022. Pero pues lo que tengo entendido es que ahorita en diciembre se abrieron las del PAES para que pues todos pudieran volver a hacer lo que no estaba en los meses, creo que fue septiembre, octubre, noviembre y diciembre que no se ejecutaron. Perfecto, entonces aquí viene una pregunta. Si hablamos que el presupuesto estatal no se cumple a cabalidad, ese dinero se lo quitan para el siguiente año, ¿esa plata dónde está? Listo, o sea, por eso hay que mejorarle la redacción. O sea, claramente esto no es del, como ya lo dije, no es del estado del arte. Eso hay que llevarlo a otro lado. Pero cuando lo esté manejando allá, yo tengo que efectivamente definir. De los 187.000 millones de pesos, 4.000 pesos fueron para tal lado, 5.000 para tal lado, 8.000 para tal lado, para entender qué pasa. O si no, no estoy haciendo investigación. Simplemente estoy haciendo una sustentación o una exposición o una colcha de retazos y no voy a darle como un norte y un contenido a eso. ¿Listo? Porque yo tengo que contar es efectivamente qué pasó con eso, si no simplemente, Andrea, estamos cogiendo del tiempo, del espectador, del espacio, del otro, algunas historias y con mi redacción estoy diciendo lo mismo, pero no estamos generando una investigación importante. Por eso está bien. No sé si desde el 79 sea una buena opción, que es mucho. Yo te invito a que sea desde el 2000. Puedes hacer alguna referencia en el marco histórico de lo que pasó desde el 79 y hacemos unos buenos párrafos referente a eso, ¿cierto? Y empezamos a generar como un contexto adicional. Ahora, ¿qué es el ICETEX?
Es el que presta dinero para uno tener universidad. Excelente, eso es una carreta horrible. Instituto Colombiano de Estudios en listo, toda esa vaina. Ese ICETEX me lo va a llevar al marco conceptual, identifican qué es el ICETEX y me lo colocan allá. Eso lo puede colocar Hugo Cristian, ¿listo? ¿Qué es el MEN? Ministerio de Educación Nacional, ¿listo? Porque es que si alguien de Holanda lee esta tesis, pues lo debe entender. ¿Listo? Ok, listo. Aquí me dice, de igual modo, para mitigar la deserción y fomentar la permanencia, se creó el Fondo Solidario para la Educación que dispuso de recursos que permitieron beneficiar a 57.000 familias. Eso no tiene comitas ni tiene nada, por tanto no es texto tuyo. Entonces hay que mirar cómo se organiza. Hay que mirar, por ejemplo, yo diría, en la presidencia de Perico de los Palotes, ¿cierto? A través de el ICETEX se genera el Fondo Solidario de Educación, que pertenece o que está escrito al Ministerio de Educación, ¿cierto? Donde se generaron recursos para 58.000 familias aproximadamente, donde se generan créditos para la educación. Y ahí me va contando por qué el ICETEX, pero con sus palabras, porque es una investigación. El gobierno nacional crea el ICETEX, que es el Instituto Colombiano de Educación, y no sé qué carreta, ¿cierto? Donde se le impactaron a 58.000 familias generando créditos por promedio de 5 millones de pesos para que estudien en el exterior o para que estudien en la Luna o en la NASA, ¿cierto? Porque es que me estás repitiendo lo que me está diciendo un artículo y claramente sería plagio. Donde se beneficiaron 111.941 jóvenes. ¿Eso de qué año es? ¿Del 2021? Perfecto. Entonces, como no dice ahí, está como muerto ese pedazo. Todos los recursos se suman al programa de Generación E del Ministerio de Educación y Prosperidad Social. ¿Qué es Generación E? Generación Escobar, de mi apellido, ¿no? No, creo que me faltó escribir algo ahí, pero toca mirar Excelente. el artículo. Perfecto. Entonces, es a lo que voy. Cuando coloquemos un párrafo, desglosemos ese párrafo y démosle contexto, ¿cierto? Porque claramente entonces yo voy a decir, párrafo 1, revista Semana, párrafo 2, periódico El Tiempo, párrafo 3, semanario Las Nieves, y así empiezo a identificar cosas, entonces estoy pegando una colcha